Fíjate que todos los años, en este mes, el mes de febrero, celebramos el Día del Amor, el Día de la Amistad, ¿te acuerdas? Y enamorados, y amor por aquí, y amor por allá. Es una lástima que celebremos solamente una vez al año el Día de la Amistad o el Día del Amor, porque sin amor pues no podemos vivir. En soledad no se puede vivir. No está bien que el hombre esté solo. La soledad, para mí, es la peor enfermedad que podemos tener. Y a veces es más difícil que sanar que el cáncer, o la diabetes, o la migraña, o el riñón, o el corazón. Entonces, el amor creo que es el centro de nuestra vida. Pero, amor es un verbo, es hacer, es actuar. El amor no es un sustantivo, no es el amor, es un verbo. Si yo no actúo, si yo no vivo el amor, si yo no lo pongo en acción, si no hago, si no lo haces, entonces ¿para qué? No es amor, solamente es la palabra. Hay mucha gente que tiene el certificado en la pared de su casa que están casados, pero no viven como casados, ni se ven, no hay acción, no hay relación. Entonces no es amor. El amor significa hacer y actuar, amar, querer, pero con obras, no solamente con la palabra. Mucha gente me dice, padre, me quiero separar, ya no estoy enamorado, ya no estoy enamorada. ¿Cuál es el problema aquí? Que enamorar es sentir, sentimiento. ¿Recuerdas tú la primera luna de miel? Cuando tuviste la primera luna de miel, tú sentiste algo extraordinario. Por esto le dicen luna, miel. La luna de noche es muy romántica y la miel es muy dulce. Pero este tiempo se acaba. O sea, los sentimientos se acaban. En este día tú sientes como amar, querer abrazar a tu esposa. Y el otro día sientes como ya no me moleste, ¿no? ¿Cómo puede ser que ayer me abrazabas y hoy me rechazas? Porque ayer yo sentía y mañana pues no siento. Muy bien, ¿qué voy a hacer aquí? Pues que el amor no es corazonadas, es razonadas. Yo sé que te amo. No es decir, yo siento que te amo. Los sentimientos pasan. Yo no puedo vivir de sentimientos. En mi caso personal, he estado yo 53 años diciendo misa. Soy sacerdote. 53 años. ¿Tú te crees que ahora yo digo la misa con el mismo sentimiento que hace 53 años? No way. Pero yo sé que debo decir la misa. Por lo tanto, cuando estás casado y casada y tú ya no sientes, un señor me decía, padre, es que yo beso a mi esposa y no siento nada, y beso a la vecina y todo reacción. Bueno, porque es nuevo, pero tú sabes que esta persona no es la que tú debes amar. Has tenido intimidades, pero no tienes intimidad. La intimidad será entre dos seres queridos, ¿verdad? Pero puede ser tú que no tengas intimidades. La intimidad es esta relación, un compromiso que te cuesta y que envuelve sacrificio. Es una relación que envuelve sacrificio y compromiso. Esto es intimidad. Ahora, las intimidades es sexo recreacional. Pero esto pasa, mijo. Entonces el amor no está centrado en sentimientos, está centrado en el cerebro. Aquí está todo. Yo no siento que te amo hoy, amor. No lo siento, pero yo sé que te amo. Yo sé que te quiero. El niño, ayer, lo abrazabas y besabas. Y hoy tienes ganas, vete, ya no me molestes más. ¿Cómo puede ser? Es que ayer sentías y hoy no sientes. Entonces tú me dices, yo no te amo ya más, nos hemos de separar. No, esto es mentira. Lo que pasa es que tú ya no sientes. A mí me gustan mucho los aniversarios de 50 años de casados, aniversarios de 60 años de casados. Y han vivido tantos años juntos. Ahora dependen uno del otro. Y en conclusión, te quiero decir, si tú eres esposo o amante, tienes un ser querido en tu vida, a la mujer le gusta mucho que le digas, yo te quiero, yo te amo. Una vez la esposa le dijo, es que tú nunca me dices que me amas. Y el esposo le contestó, te lo dije hace 50 años. Si cambio de opinión, te la voy a hacer saber. Ajá, no way, esto no va así la cosa. Yo te amo, yo no siento nada después de 40 años, pero yo sé que te amo, y sé que te amo, y actúa, y serás muy feliz. Te deseo yo en este mes de febrero un gran día de la amistad y un gran día del amor.
y piensa, reflexiona. No basta sentir. Hay que reflexionar, hay que pensar. Pienso, luego existo. Hasta el próximo domingo. Dios te ama y yo también.